Hace tiempo leí una frase que me gustó mucho y que decía así: viajar es vivir y la vida es un viaje. La verdad es que me gustó mucho la comparación de nuestra vida con un viaje. Seguro que todos los que estamos aquí hemos viajado y podemos ver que realmente puede llegar a ser como la vida misma. En un viaje tenemos momentos mejores y otros peores, vivimos experiencias, aprendemos, vemos cosas que nos gustan mucho y otras que no nos gustan tanto. Y como pasa en la vida, el viaje un día empieza y otro termina. En definitiva, un viaje es como vivir. Pero también me encontré con otra frase. Cuando estaba buscando cosas para compartir con vosotros en la reflexión, me encontré con otra frase que decía: la vida es un viaje, no un destino. La verdad es que esta segunda frase me sorprendió mucho, porque es cierto que la vida es un viaje, como dice, pero ¿la vida no es un destino? Si buscamos en el diccionario la palabra destino, podemos encontrar la siguiente definición: meta o punto de llegada. Cuando organizamos un viaje, lo primero que tenemos que saber es a dónde queremos ir. Establecer un destino o punto de llegada. Una vez que sabemos eso, entonces buscamos el transporte que vamos a utilizar, el alojamiento, las actividades que vamos a realizar cuando lleguemos al destino. Pero acabamos de leer de que la vida, aunque es un viaje, no es un destino. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puedo viajar sin ir a ningún sitio? Quizás para muchas personas esa sea una realidad en sus vidas, ya que cuando mueren no hay nada más allá. Pero para un cristiano, la vida es un viaje que tiene un destino. Por eso vamos a hablar del viaje de mi vida. Seguro que todos habéis tenido el viaje de vuestros sueños, ¿no? Y muchos de vosotros lo habéis podido llevar a cabo, ¿no? Pero vamos a hablar del viaje de mi vida. Por eso, si pensamos en que la vida es como un viaje, tenemos que tener en cuenta tres aspectos fundamentales. Primero, ¿cuál es mi destino? Segundo, seguir una guía de viaje. Y tercero, planificar el viaje. Bueno, vamos a ver cuál es nuestro destino. Ahora, en la época en la que vivimos, cuando quieres llegar a un lugar, lo que haces es que utilizas el GPS, ¿no? Y para utilizar el GPS necesitamos dos cosas importantes. Lo primero, la ubicación actual. Y lo segundo, hacia dónde quiero ir. Si alguna de estas dos ubicaciones falla, la ruta que nos marcará el GPS no será la correcta. Por eso en nuestro viaje de la vida cristiana necesitamos dos cosas. Necesitamos saber quiénes somos. Eso sería nuestra ubicación actual. Y necesitamos saber hacia dónde vamos a ir. Es decir, cuál es el lugar al que Dios quiere que vayamos. Esto es muy importante para saber qué dirección vamos a tener que seguir. Siguiendo con este ejemplo, durante el camino, cuando llevamos el GPS conectados, debemos de seguir las instrucciones de nuestro GPS. Y en nuestra vida, nuestro GPS será el Espíritu Santo. Sin Él, verdaderamente no sabríamos a dónde ir. La Biblia nos habla de esto. Salmos capítulo 32, versículo 8 dice: yo te instruiré y te enseñaré el camino que debes de seguir. Te aconsejaré y pondré mis ojos en ti. Solo cuando sabemos a qué lugar Dios nos quiere llevar, podremos tomar las decisiones correctas que nos llevarán al destino. Pero tenemos que estar atentos para entender y seguir las instrucciones, ya que nos podemos distraer.
Muchas veces las distracciones son reales y es muy difícil que se desvíe nuestra atención. Nuestro destino en la vida es de Dios y como es de Dios, sin Dios no se puede alcanzar. Necesitamos enfocar nuestra vida en lo que verdaderamente importa, es decir, quitar la mirada de las cosas que no son urgentes y poner nuestra atención en cosas que trascienden y son verdaderamente importantes. Sabéis, la Biblia también nos habla de esto. Vamos a buscar en la epístola a los Colosenses, capítulo 3. En el versículo 1 y 2 nos dice: habéis resucitado con Cristo, orientad pues vuestra vida hacia el cielo, donde está Cristo sentado junto a Dios. Poned el corazón en las realidades celestiales y no en las de la tierra. Necesitamos orientarnos, necesitamos orientar nuestra vida. ¿Sabéis? Esto me recuerda a cuando hablamos en el Club de Exploradores a los chicos de la Rosa de los Vientos y del uso de la brújula. Ya que la Rosa de los Vientos marca los puntos cardinales, igual que la brújula nos marca nuestra dirección a seguir. Pero en nuestro viaje por la vida tenemos otras formas de orientarnos. La Biblia es otra fuente de orientación, junto con el Espíritu Santo y la oración. Por tanto, necesitamos constantemente orar para que Dios renueve nuestra visión y nuestros ojos sean abiertos y bien orientados una y otra vez. Cuando reconocemos que estamos perdidos, Jesús nos coge de la mano y nos guía. Como hemos comentado en la historia de los niños, Jesús realizó muchos viajes. Habéis visto uno, ¿no?, que fue a Betania para resucitar a su amigo Lázaro. Pero en cada viaje Jesús se encontraba con gente. Y Jesús, en uno de ellos, tuvo un encuentro muy personal con una persona. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Se encuentra en el libro de Marcos. Marcos, capítulo 8, versículos del 22 al 25. Dice así: cuando llegaron a Betsaida, le presentaron a Jesús un ciego y le pidieron que lo tocase. Jesús tomó de la mano al ciego y lo condujo fuera de la aldea. Allí le untó los ojos con saliva, puso las manos sobre él y le preguntó: ¿ves algo? El ciego abrió los ojos y dijo: veo a la gente, son como árboles que andan. Jesús le puso otra vez las manos sobre los ojos y entonces el ciego comenzó a ver perfectamente. Estaba curado y hasta de lejos podía ver todo con toda claridad. Cuando Jesús viajó a Betsaida, realizó un viaje que cambió la vida a un hombre que estaba ciego. Jesús le puso la mano al ciego y con eso le estaba dando la visión que iba a cambiar su vida. ¿Sabéis? Si nuestro destino en nuestro viaje de la vida es Jesús, nuestra vida cambiará y serán abiertos nuestros ojos como fueron abiertos los ojos de este personaje. La segunda cosa que teníamos que tener en cuenta es que teníamos que seguir una guía de viaje. Hay una frase que también me ha gustado de las muchas que he encontrado y que quiero compartir con vosotros. Y dice así: la voz de Dios no es la que disipa todas nuestras dudas, es la que no nos deja más opciones. Escuchar su voz va más allá de un momento. La guía del Espíritu Santo es constante, ya que es Jesús, como un buen pastor, guiándonos, hablándonos a nuestras vidas de diferentes maneras y dándonos la dirección a seguir. Es en esta verdad donde podemos descansar, donde tenemos al mejor de los pastores guardando nuestras vidas. En el último sermón también hablé de este pasaje. Y hay un pasaje en la Biblia donde podemos ver cómo es la vida de una persona cuando Jesús es nuestro pastor.
Salmo 23, versículos del 1 al 4. Dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar. Junto a aguas tranquilas me lleva. El Señor me reconforta. Me conduce por caminos rectos haciendo honor a su nombre. Aunque camine por valles sombríos, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. ¿Quién no ha viajado a un sitio donde nos hemos encontrado así? ¿Quién no se ha encontrado en algún lugar de aguas tranquilas y verdes prados para descansar? Solamente cuando reconozcamos a Jesús como nuestro buen pastor podremos ser guiados por su voz sin temor. Esto, el ser guiados por el pastor, no nos librará de las otras voces que pueden estar a nuestro alrededor. Voces podemos escuchar muchas, pero la dirección correcta solo la encontramos en la voz de Jesús. Podemos confiar en cada una de sus palabras y hallar descanso para nuestra alma aún en medio de la incertidumbre. ¿Por qué? Porque sabemos quién es Él, que sabemos que es fiel y que cumplirá cada una de sus palabras en nuestras vidas. Hace muchos años, cuando yo era pequeño, tendría 9, 10 años, hice un viaje con mi familia y estábamos en León y íbamos hacia Asturias. Y fuimos a ver un lugar que nos dijeron que estaba muy chulo, que se llamaba el Mirador del Fito. No sé si alguna habéis estado allí, el Mirador del Fito. Pues es un sitio muy impresionante, ya que desde ese mirador se pueden ver todos los picos de Europa, el mar Cantábrico y algunas ciudades desde la altitud en la que se encuentra. Pero, ¿sabéis? Según cómo íbamos subiendo, empezamos a ver que las nubes se concentraban en el alto. Y la niebla cada vez era más densa. Cuando llegamos al mirador, era imposible ver nada por la cantidad de niebla que había. Salimos del coche con la esperanza de poder encontrar algún huequecillo donde poder observar el paisaje, pero no hubo manera de ver nada. Nos encontrábamos perdidos en la niebla y la única manera que teníamos para guiarnos y poder volver a donde estaba el coche era siguiendo la voz de mis padres que nos llamaban. ¿Sabéis? Seguir la voz de Jesús nos lleva a tomar decisiones radicales en donde vivir la voluntad de Dios deja de ser una opción para ser un estilo de vida. Para caminar sobre las palabras de Dios y seguir su dirección siempre, debemos tomar decisiones valientes, muchas veces poco populares, pero llenas de fe. Cuando decidimos obedecer la voz de Dios, a pesar de que no obtenemos el resultado que esperamos, estamos desarrollando una fe mayor que no se limita a las circunstancias. Una vez más, como hijos de Dios, más que ser movidos por la emoción, debemos movernos por el propósito. Aunque para otros nuestra vida y decisiones no tengan sentido, si somos guiados por la voz de Dios, sabemos que vale la pena vivir siguiendo su voluntad. Somos movidos por el Espíritu Santo, como se mueve el viento. ¿Sabéis? Y esta idea la explica la Biblia. En Juan capítulo 3, versículo 8 dice: el viento sopla donde quiere, oye su rumor, pero no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con el que nace del Espíritu. La tercera cosa importante que tenemos que tener en cuenta para el viaje de nuestra vida es planificar el viaje. Nuestro trayecto es una parte del plan de Dios. Por esto estamos necesitados de prepararnos. Si no hay planificación, el viaje suele terminar en un desastre. Por eso Dios necesita hacernos creer. Filipenses 2:13 dice: es Dios mismo quien realiza en vosotros el querer y el hacer más allá de vuestra buena disposición. ¿Sabéis? Las palabras que recibimos de parte de Dios no son mágicas, más bien son como semillas que se siembran en nosotros
y debemos cuidarlas para que puedan dar fruto. Ser buena tierra es nuestra responsabilidad como hijos que escuchan la voz del Padre. Sobre nosotros hay autoridad para tomar decisiones que van a traer un camino fundamental en nuestra vida y en la vida de los demás. Dios tiene un plan para nosotros, pero el mayor enemigo del plan de Dios es el desánimo y la apatía. ¿Por qué? Porque el desánimo y la apatía paraliza lo que Dios quiere activar. Nos roba la fe y nos vuelve personas pasivas espiritualmente. La fe es fundamental en nuestra vida. Por eso la Biblia en Gálatas 3:11 dice: el justo por la fe vivirá. Para llegar a concretar nuestro viaje necesitamos pasar por distintos procesos. Y esos procesos harán que el plan madure en nosotros. Esos procesos harán que nosotros maduremos. Y por último, harán que aprendamos a ver a Dios como marca el rumbo de nuestras vidas. Hemos hablado de viajar, de seguir el plan de viaje que Dios tiene en nuestras vidas, para poder llegar a un destino que está siendo preparado por Él. Por eso me gustaría haceros una propuesta de viaje, ¿vale? ¿Tenéis las maletas preparadas? ¿Sí? Algunos todavía no la habéis deshecho, ¿no? ¿Sabéis? Vamos a hacer un viaje en avión. Yo he viajado poco en avión, pero por eso me hace ilusión, ¿no? Y vamos a hacer un vuelo directo al corazón de Dios, en el que podéis aclarar vuestros propósitos, alcanzar madurez espiritual y hacer su voluntad. Bueno, vamos a viajar en avión y para ello tenemos que tomar un vuelo, el vuelo 530. No sé si os estaréis preguntando por qué Felipe le llama el vuelo 530. Podría haber puesto el 247 o el 428. No, pues el vuelo 530. ¿Por qué? Porque nos vamos a basar para hacer este viaje en 4 versículos. En 4 versículos que van a marcar 4 escalas de este vuelo. Y esos 4 versículos tienen algo en común, que los 4 se encuentran en el capítulo 5 y versículo 30. ¿Vale? Por eso el vuelo 530, ¿vale? Capítulo 5, el versículo 30. Primera escala. La primera escala la vamos a llamar sin plan no hay vuelo. Bueno, como ya hemos comentado, antes de emprender un viaje, lo primero es saber cuál es el destino. Cuando hablamos del viaje de la fe, podemos decir que la base para poder alcanzar la madurez espiritual es querer hacer la voluntad de Dios. En las innumerables circunstancias que nos vamos a encontrar en nuestra vida, vamos a ir adquiriendo experiencias, acumulando recuerdos, añadiendo personas y también, en muchas ocasiones, vamos a ir guardando enredos innecesarios. Son esas cosas que nos llenan nuestro corazón de escoria y nos impiden ser objetivos, asertivos, compasivos, amorosos, y que esa influencia en nuestra mente termina generando comportamientos equivocados. ¿Y sabéis lo que hacemos con esa escoria que acumulamos en nuestro corazón? Hacemos que en nuestra maleta haya sobrepeso, lo que puede hacer que no podamos viajar en el avión. Todos nos enfrentamos a estas situaciones que nos hacen que acumulemos cosas en el corazón que no son recomendables. Pero el asunto no es saber si estamos expuestos a esas cosas, sino saber cómo vamos a reaccionar ante ellas. Al igual que yo, si quieres llegar a tu destino y sentir que haces las cosas como dice Jesús, solo tenemos que hacer una cosa: fijarnos en Él. No debemos de buscar otros ejemplos, otras fuentes de inspiración efímeras. Por eso te invito a que te centres en el único que puede moldearte en todo. Para mantener tu corazón limpio de escoria, debes tener en cuenta lo que Él hacía y llegar al nivel de conciencia que llegaba
y especialmente tener una dosis de convicción. Vamos a ver lo que Jesús dice. Dice en Juan 5:30, primer destino, Juan 5:30, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Conforme al Padre me dicta, así juzgo. Mi juicio es justo porque no pretendo actuar según mis deseos, sino según los deseos del que me ha enviado. Eso es lo que hacía Jesús. Vivía de acuerdo a los deseos que Dios tenía para él. Vamos a ver algunas palabras. Fijaros, dice, yo no puedo hacer. No puedo porque no están en mis fuerzas. No soy yo quien consigue las cosas, sino es por el poder del Padre. Luego dice, mi juicio, luego dice, conforme al Padre me dicta. Conforme a lo que el Padre me dice. Necesitamos escuchar a Dios y no solo pedir, ya que escuchar es una forma de reverencia al Padre. Y por último, dice, yo no pretendo. Con lo cual, ofrezco mi voluntad, mis emociones, mis dolores, mis heridas, para ser transformados por el poder de Dios. Es el Espíritu de Dios el único que me transforma para siempre. Segunda escala, en el vuelo 530. Esta segunda escala se llama incompleto. Cuenta una historia de que había un hombre que mientras jugaba al baloncesto con sus amigos sufrió un fuerte golpe contra uno de los jugadores del equipo contrario, lo cual le causó una gran herida. Del golpe se mordió la lengua con sus propios dientes. Fue algo terrible, ya que al principio pensó que iba a perder una parte y que todo el mundo iba a cambiar por la posibilidad de no poder hablar bien. Esta persona es conferenciante, entrenador deportivo, predicador, asesor de empresas y su herramienta principal es la voz, la cual estaba directamente ligada con la lengua. En un momento fue un poco dramático, nos cuenta el protagonista. Los pensamientos negativos le invadían y llegó a preguntarse, ¿cómo volveré a hablar bien? ¿Qué haré si no puedo recuperarme? Quizá a esta persona le faltó la fe, siendo predicador, y la confianza en que Dios le iba a darlo o iba a conducir su vida. ¿Cómo podemos aplicar esta historia a nuestra vida? ¿Alguna vez has puesto tu confianza en ti en vez de tu confianza en Dios? ¿A veces has creído más en tus habilidades y en tus capacidades que en el propio Dios? Mateo 5:30 dice, y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti. Más te vale perder una parte de tu cuerpo que ser arrojado entero al infierno. ¿Sabéis? Yo no sé si este texto se hará alusión a una mutilación real, ¿no? Pero sí nos está hablando de que a veces debemos de hacer otras cosas. Debemos de quitar cosas de nosotros. Debemos de renunciar al orgullo, al ego personal, a la autosuficiencia, incluso a esas acciones con las cuales estás satisfaciéndote tú en vez de satisfaciendo a otros. Y estás quitándole a Dios el primer lugar de tu vida. Lo que se trata es de que tu cuerpo, tu alma, tus pensamientos, tu corazón estén rendidos a Él. Se trata de quitar los obstáculos, aunque te puedas sentir a veces incompleto. Debemos de recordar una cosa, Dios quiere ser todo para ti, ser tu complemento. Por ello debemos dejarlo actuar y Él nos reconfortará. Tercera escala, fe en potencia máxima. Hay muchas personas que dicen ser creyentes, pero en algunos momentos de su vida, incluso a nosotros nos puede pasar, no hemos vivido o no han vivido como tal. Van a la iglesia por tradición familiar, pero sin mucha convicción. A veces creen en un Dios castigador y le temen.
¿Sabéis? Pero cuando esas personas descubren a un Dios de amor y le aman, sienten que deben ir un poco más allá. Y por eso buscan tener una fe que sea indestructible. Hay un pasaje de la Biblia donde podemos encontrar algunas claves para poder avivar nuestra fe y obtener el poder de aquel que tiene todo el poder y que está dispuesto a acompañarnos en el camino. Tercera escala, Marcos capítulo 5, versículo 30. Dice, Jesús se dio cuenta enseguida de que un poder curativo había salido de él. Se volvió pues hacia la gente y preguntó, ¿quién ha tocado mi manto? ¿Sabéis? No se trata de cualquier historia, no se trata de cualquier hecho, se trata de esa mujer que estaba en la ruina, que había gastado su tiempo, su dinero y probablemente incluso había experimentado rechazo social por su enfermedad. Era una mujer desesperada que había perdido toda esperanza y parte de su vida, pero que tenía algo de fe. Y por eso esa mujer se decía, solo con que toque su manto me curaré. A veces nos tendríamos que hacer la siguiente pregunta. ¿Te acercas a Jesús con el deseo, con ese deseo en tu corazón? Jesús se dio cuenta de que alguien había tenido una fe inquebrantable, que en medio de esa multitud que lo acompañaba, que lo golpeaba, que lo tocaba, había una mujer con una fe inquebrantable, que había hecho que se sacase lo mejor de él. Esta mujer creyó que Jesús podía salvarle, sanarla y darle lo mejor de él, pero debió acercarse con fe. ¿Cómo es tu fe? A mí personalmente me gustaría ser como esa mujer. Quiero acercarme a Jesús con una medida de fe que me lleve a experimentar más de su poder en mí. Tú y yo podemos vivir muy por encima de nuestro potencial, pero a veces no lo hacemos porque dudamos de nuestra fe. No puedes creer en aquello que no conoces. Por eso, lo mejor es que puedas construir hábitos. Lee para conocerlo a profundidad a Jesús y elevar tu fe en Él. Reúnete con Él, con Jesús, a pasar tiempo en la intimidad para afianzar tu fe. Y pídele ayuda para construir una fe robusta. Yo quiero tener esa fe. Esa misma fe que hizo que los discípulos temerosos, dubitativos, indisciplinados, inexpertos y vacilantes se convirtieran en apóstoles valientes, centrados y convencidos. Quizá deberíamos de preguntarnos, ¿qué clase de fe quiero? Siguiente escala, conectados a su corazón. Bueno, para saber lo que hay en el corazón de alguien, debemos de conectarnos con lo que dice, con lo que hace, con lo que valora, con lo que le motiva e incluso con lo que le disgusta. Hemos hablado del poder de Jesús y esto nos lleva a una pregunta. ¿Para qué quiero recibir su poder? La respuesta a esa pregunta debe estar ligada al corazón de Dios. Al final, todo lo que recibimos de Él también debe de ser para Él. Entonces, si quieres volar hacia el corazón de Dios, debes preguntarte, ¿qué hay en el corazón de Dios? La respuesta se resume en una frase, y es la siguiente. Dice, la razón de la venida de Jesús fue salvar al mundo. ¿Quién necesita ser salvo? O mejor dicho, ¿quién quiere ser salvo? Vamos a contar otra historia. Y va a ser la siguiente escala. Lucas 5:30. En esta historia los fariseos y los maestros de la ley tenían su corazón separado del corazón de Dios. Y por eso no pudieron ver cuál era la misión en su vida. Cuál era la misión que Dios les daba a ellos en su vida. Fijaros lo que dice Lucas capítulo 5, versículo 30. Los fariseos y sus maestros de la ley se pusieron a murmurar y preguntaron a los discípulos de Jesús,
¿Cómo es que vosotros os juntáis a comer y beber con recaudadores de impuestos y gente de mala reputación? Jesús tenía una tendencia y era ir con aquellos que lo necesitaban y darles la llave de la libertad eterna. Hay veces que en nuestras iglesias o en nosotros en nuestras vidas como creyentes tenemos la tendencia de centrarnos en las personas de adentro, en los miembros, en los hermanos, en los creyentes. Da igual el nombre que le pongamos, podemos llamarlos en la comunidad de la fe. ¿Por qué? Porque nos sentimos más seguros cuando estamos aquí. Somos menos propensos a caer. Somos menos tentados. Y es comprensible, pero no es lo que Jesús quiere. Jesús quiere que vivamos nuestra vida para adorarlo en todo tiempo, llenándonos de Él en intimidad, construyendo relaciones con otros creyentes que nos impulsen, ayuden y potencien. Pero lo que nunca debemos de olvidar es la gran comisión: id y haced discípulos. ¿Quiénes están en el corazón de Dios? ¿Sabéis? Es cierto, nosotros estamos en el corazón de Dios, pero también están los maltratados, los solitarios, los incomprendidos, los rebeldes, las personas que no tienen esperanza, los hambrientos, las viudas, los desprotegidos, tu vecino, un familiar, un amigo. En el corazón de Dios estamos los que le conocemos y todos los que aún no le conocen. Al recibir a Jesús, también recibiste la misión de predicarles a los demás de Él. Es tiempo de salir con más valentía, de enfrentarnos a los fariseos y maestros de la ley y presentar al mismo Jesús que te salvó a todo el que lo necesite. ¿Cómo puedo hacerlo? Acompañando a aquellas personas que lo necesitan, con actos de cuidado, sirviendo a los demás con actos de servicio y dando a los que no tienen con actos de generosidad. Cuando viajas en avión se genera mucha adrenalina. Por eso es el momento de emprender nuestro viaje, porque necesitamos sentirnos vivos en nuestra fe y haciendo la voluntad del Padre. Debemos mostrar el amor a Dios, amando también a los demás, valorando lo que Él valora y repitiendo lo que Él hizo. ¿Cómo concretamos nuestro viaje? Sabéis, para poder desarrollar nuestro viaje tenemos que tener en cuenta varias cosas. La primera cosa que debemos de tener en cuenta es creer en cosas que nunca creíste. El que cree en cosas pequeñas, ve cosas pequeñas. El que cree en cosas grandes, ve cumplidas en sus vidas cosas grandes. Ya que conforme a lo que tú creas, a eso llegarás. En segundo lugar, tenemos que hacer cosas que nunca hiciste. Para ver lo que nunca vistes, tienes que hacer lo que nunca hiciste. Dar pequeños pasos de fe a favor de lo que Dios te dijo. Y por último, tenemos que establecer hábitos que nunca desarrollaste. Empieza a vivir ahora como vivirás cuando llegues a tu destino. Cultiva tu carácter, modera tus sentimientos y sobre todo, vive una comunión más cercana a Dios. Así, con estas pequeñas decisiones, podemos desviar nuestro camino. Son nuestras decisiones diarias las que nos llevan a vivir cada día cumpliendo la voluntad de Dios, descubriendo el final de la historia, dando pasos de fe. La clave es agarrarnos fuerte de la mano de Jesús para tomar las decisiones correctas. Vamos a terminar con esta meditación. Por eso, me gustaría que pudiésemos escuchar la voz de Dios, que pudiésemos escuchar su corazón. Las decisiones que tomemos deben de manifestar el corazón de Dios y siempre van a poder afectar a aquellas personas que nos rodean. Dios quiere gobernar tus decisiones. Y para gobernar tus decisiones, tiene que gobernar tus emociones. Y para gobernar tus emociones, tiene que gobernar tus pensamientos. Una mente llena de Dios vivirá cada día
para ver cumplidas sus palabras. Vayamos a la práctica. 4 cosas que podemos hacer de manera práctica. Primera, reconoce el poder del Padre. Busca sus atributos. Habla con Él. Exprésalos en oración. Y no lo hagas porque Él no lo sabe, sino para que formen parte de tu vida ese Dios poderoso. Reverencia. Dedica tu corazón. Háblale a Dios lo que quieres ver en ti. Pídele que te revele lo que no ves, que te muestre los obstáculos que no te dejan avanzar. Rendición. Entrega tus deseos, proyectos, planes, cargas, emociones, heridas. Deja que Dios te guíe. Confía. Y por último, recompensa. Una vez que hayas escuchado, ten en cuenta lo que dice Dios y hazlo. Entra en acción con tareas específicas, con cosas concretas que puedan ver y mostrar el poder de Dios. Haz que el carácter de Dios se refleje en ti para que lo puedan recibir los demás. Como cristianos, como creyentes, tenemos un destino en el viaje de la vida y nuestro destino es la tierra nueva. Nosotros queremos realizar ese viaje hacia ese destino. Por eso es el momento de que empecemos a planificar nuestro viaje y a disfrutarlo en cada una de esas fases, de ese día a día, de esas etapas del viaje. Que el Señor os bendiga mucho. Amén.